Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Como ustedes saben, hemos tenido Mesa de las Cortes hace un ratito y hemos considerado que queríamos contarles uno de los proyectos para nosotros, para la Mesa y para la institución más importantes que vamos a llevar a cabo durante esta legislatura. En primer lugar, quería agradecer a Reyes, que es nuestra jefa de servicio de documentación, biblioteca, archivo y fondo antiguo de las Cortes de Aragón, porque es verdad que en tiempo récord han montado un proyecto que llevábamos en la cabeza desde hace tiempo y que ahora les voy a contar. También en representación de la Mesa de las Cortes está el secretario primero, Gerardo Oliván, porque este proyecto ha sido aprobado por unanimidad de la institución hace tan solo unas horas. Y les voy a contar de qué se trata. Yo, desde que soy presidenta de las Cortes, me comprometí con los aragoneses a impulsar el legado de Aragón y a compartirlo con todos los aragoneses. Hace tan solo unos días presentábamos el primero de los proyectos, que se llamaba Aljafería Viva, impulsando nuestro legado, y que consistía ese proyecto en la rehabilitación, la conservación del patrimonio. Es un proyecto que va a englobar desde la rehabilitación, que como ven ya tenemos la Torre del Trovador, hoy mismo ya están trabajando en los trabajos de rehabilitación, o la escalera real, o la iluminación, o la señalítica del palacio, o el paisajismo. Este fue un proyecto que ya lanzamos y hoy lanzamos otro proyecto que se llama Alma de Aragón. Este proyecto para mí también tiene muchísima importancia, como el de Aljafería Viva. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la institución, desde hace muchísimos años, tenemos un fondo histórico que es muy rico. Yo, cuando tuve el honor de pasarme al edificio de enfrente, donde está el servicio, y ver, y cuando me contaban todo lo que teníamos y atesorábamos desde que se constituyeron las Cortes, dije, esto está muy bien que hayamos hecho muchísimas exposiciones en esta sala, en donde hoy nos encontramos, pero esto tiene que salir al territorio. Nosotros estamos comprometidos, como bien saben, también desde aquí, con la despoblación. Estamos comprometidos con compartir nuestro fondo histórico, nuestro patrimonio con todos los municipios de Aragón. Y por eso hoy presentamos este proyecto que hemos denominado Alma de Aragón, porque al final estamos hablando de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra documentación, de nuestro fondo histórico, y por eso hoy presentamos esto, que al fin y al cabo es una exposición itinerante de todo el fondo histórico para todos aquellos ayuntamientos que lo solicitan. Y les voy a explicar de qué se trata. Aquí hoy tenemos 9 obras que van a ser comunes y permanentes para cualquier ayuntamiento de la comunidad autónoma que los solicite. Las Cortes de Aragón lo van a ceder de forma gratuita, con unos condicionantes. Es verdad que los gastos de desplazamiento y los seguros se harán cargo los municipios que lo soliciten, pero estas 9 piezas las pueden solicitar, luego iremos viendo una por una, cualquier ayuntamiento de Aragón. Pero como la idea de la mesa es que sepamos contar la historia de Aragón en todos los municipios donde haya acontecido hechos históricos relevantes de nuestra historia, por ejemplo, el compromiso de Caspe, Alcañiz, Daroca, Jaca, la propia ciudad de Zaragoza, Huesca, estas 9 piezas se van a poder ampliar a todos aquellos reyes que tengamos en el fondo documental para cada una de esas exposiciones. Y sí que quiero hacerles alguna precisión, porque si no, aquí me dirán, no ha sido precisa, y yo quiero ser precisa y quiero ser justa. ¿Por qué? Porque este fondo histórico ha sido posible desde 1997, que es cuando se constituye Reyes, y si no me corriges. Y lo que se pretendía era recuperar el patrimonio documental y bibliográfico referido a las Cortes medievales aragonesas, antecedente de la actual institución parlamentaria, y también al Palacio de la Aljafería, a su sede, y posteriormente ampliándose a la historia del Reino de Aragón. Esto es importante que nombremos, que esto ha sido gracias también al mecenazgo de Ibercaja hasta el año 2014. Y desde entonces, como les decía, en esta capilla, que hoy nos encontramos en la capilla de San Martín, se han realizado hasta 20 exposiciones del fondo documental.
pero nunca antes, por primera vez en la historia de esta institución, sacamos ese fondo documental al territorio. Y a mí eso me parece que es fundamental, porque es una deuda que creo que tiene la institución con los pueblos, con nuestros municipios, con un eje de aragonesismo que aquí vamos a intentar implementar en todos los proyectos, que es esa lucha contra la despoblación, que como todos ustedes saben ha sido foco de grandes comisiones en esta institución durante toda su historia. Y por eso tenemos la unanimidad de las Cortes de Aragón, porque todos los que formamos parte de esta institución, tanto la mesa como los 67 diputados, todos me atrevería a decir que estamos comprometidos con algo que llevamos años hablando en esta comunidad autónoma, que es la despoblación. Y qué mejor forma de trasladar este patrimonio a los pueblos para luchar contra la despoblación. Como decía, en esta exposición está prevista, ese fondo documental tiene una variedad de ejemplares bibliográficos y documentales fechados entre los siglos XVI y XVIII, que abarcan nada más y nada menos que 4 siglos de historia de Aragón. Su cobertura territorial, por tanto, es muy diversa, ya que en la muestra se exhiben documentos que permiten ilustrar la historia de las Cortes medievales aragonesas cuando no tenían sede fija y todos los acontecimientos del Reino de Aragón que eran objeto de su atención, tomando decisiones que afectaban a todos los aragoneses. Y si les parece, esta muestra que va a ser común, que tenemos aquí las 9 piezas y que les vamos un poco a contar qué significa cada una, que sepan que el procedimiento es fácil. Hemos aprobado hoy en la mesa, hay una instancia general, va a haber una campaña de comunicación para todos los ayuntamientos. Ellos podrán solicitarlo con una instancia general, que ya está subida en la web de las Cortes de Aragón. Ahí también hemos aprobado un borrador ya incluso de convenio para que todos los ayuntamientos saben cuál va a ser sus deberes y sus obligaciones. Nosotros, como institución, no vamos a cobrar nada por las obras. La duración temporal de cada exposición dependerá de las necesidades de cada uno de los municipios. Una vez que lo soliciten, nos pondremos a trabajar con cada uno de los municipios y yo, como presidenta, suscribiré los convenios con los alcaldes que también lo soliciten. Y ya, si quieres, Nacho, pasamos un poco a contar lo que son las 9 obras. Primero tenemos el mapa más reciente del Reino de Aragón. Comenzamos con uno de los mapas más representativos del antiguo Reino de Aragón, una obra que durante los siglos XVII y XVIII ayudó a proyectar la imagen de nuestro territorio más allá de nuestras fronteras. Pasamos ya con los reinos de Aragón y de Navarra, con el Principado de Cataluña. La segunda pieza nos muestra cómo se veía Aragón desde la Europa ilustrada del siglo XVIII, un reflejo del interés que despiertan nuestros territorios y nuestra historia. Pasamos a los fueros, observancias y actos de las Cortes del Reino de Aragón. Aquí encontramos una de las bases jurídicas e institucionales que durante siglos ayudaron a construir Aragón y a definir una parte esencial de nuestra identidad. Pasamos ya a la coronación de los Serenísimos Reyes de Aragón, publicada en 1641. Esta obra nos acerca a las ceremonias de la coronación y al funcionamiento de las Cortes, 2 elementos fundamentales de la historia institucional aragonesa. Pasamos ya a los anales de la Corona de Aragón. Con los anales de Jerónimo Zurita llegamos a una de las grandes joyas de nuestra historiografía, publicada en el siglo XVI, y siguen siendo una referencia indispensable para conocer la historia de Aragón. Ya pasamos a las inscripciones de los retratos de los reyes de Aragón. Esta pieza nos muestra cómo Aragón conservó y transmitió la memoria de sus reyes y de sus instituciones a través de imágenes, relatos y símbolos. Ya pasamos a documentos que hablen de la historia y de nuestra identidad. Pedro III y la defensa de Aragón. Nos encontramos ante la representación de uno de los episodios más destacados de la historia medieval aragonesa, la defensa del reino frente a las amenazas exteriores y a la afirmación de su propia identidad. Vamos con la aragonesa, una imagen que nos acerca a la cultura popular y a las tradiciones de Aragón, una mirada de cómo los aragoneses eran vistos y representados en Europa en el siglo XIX. Y ya vamos, cómo no, a nuestra querida Virgen del Pilar, querida
Virgen del Pilar y al Reino de Aragón. Cerramos el recorrido con una obra de 1639 que une historia, identidad y devoción en torno a uno de los símbolos más universales y queridos por todos los aragoneses, que es nuestra Virgen del Pilar. Por tanto, impulsamos este proyecto, ya lo hemos aprobado y ahora ya pondremos a disposición de todos los ayuntamientos para que lo puedan solicitar y todos estos proyectos que vamos a ir presentando, que ya hemos lanzado 2, todos tienen un eje común, que es impulsar el legado aragonés y abrirlo a todos los aragoneses. Por tanto, quiero cerrar, como siempre, agradeciendo al servicio, a los funcionarios, que la verdad que en cuanto les contamos el proyecto también les encantó y se pusieron a trabajar y a la mesa, por supuesto, de las Cortes y a toda la institución. Yo siempre digo que los grandes proyectos hay que hacerlos siempre por la unanimidad de todos y algo tan bonito como esto, para mí, como presidenta, es un orgullo poderlo presentar hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Buenos días. Tenemos estos 9 fondos documentales, pero valoran ampliar más, ¿no? Entiendo sí, porque… Esto es común a todos, sí. Es decir, esto que se ha elegido técnicamente porque consideran que son piezas comunes a cualquier institución, pero luego, por ejemplo, ponía de ejemplo, si CASPE nos pide hacer una exposición con el compromiso de CASPE, por ejemplo, y tenemos documentación, historia, piezas del compromiso de CASPE, se ampliará, por supuesto, para que puedan ampliarse al acontecimiento histórico en el territorio que lo solicite. ¿Cómo surgió la idea, la iniciativa? Esta presidenta que teníamos que impulsar el legado y lo puse en común tanto con el jefe de servicio como con la mesa y a todos les pareció una manera… Es verdad que es la primera vez que se saca, estuvimos mirando sobre todo mucho cómo podíamos asegurar las piezas y los transportes, que quizás es lo más delicado, y bueno, encontramos la solución e hicimos el expediente, ¿verdad?, trabajándolo para sobre todo asegurar el patrimonio y nos pareció a todos bien. Y cuando hay unanimidad y es algo tan bonito como esto, pues yo creo que todos nos ponemos a trabajar con muchas ganas, ¿sí?